Sí, ya me conecté ya. No, disappeared, disappeared. Ahí está, ya. Está funcionando. Hola. Aquí estamos, esperando al coque. Ahí está el coque. Mándame. Hola. ¿Se escucha? Hola, Vinca, ¿cómo estáis? Oh, qué tremenda aventura. Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Qué bueno. Tú me ves, yo te veo como quietito. A ver, espera, dame un segundito, para decir que... Déjame yo chequear si esto está bien, está bien. Sí, a ver. A ver, ahora yo estoy y te escucho y te veo bien. ¿Tú me escuchas bien? Ya, yo te veo más o menos nomás, es como medio entrecortado. Mm, pucha, estoy... Me salí del wifi porque estaba con la señal de acá media mala. No sé si es que ahora se ve mejor. Viva BTR. Eh, la lata es que tú sabes que Horrible, este es más BTR. importante. Entonces, están agitados los tiempos por ahora. Ahí sí, Ahí sí, ya. Pucha, si se llega a cortar, me reconecto por otra señal. Es lo que podría hacer. Pero esta es no como la hablo mejorcita que tengo en este momento. y hablo solita, si no, pero de alimentos no, no podemos hablar, si podemos hablar mucho. Oye, no, igual rico aquí tan lejos verlos a ustedes y ver a gente querida que se va conectando. Día martes de la semana esta de Navidad tan rara en plena pandemia. Mm. Y comentábamos en la mañana con el Coqui que justo íbamos a hablar de un tema como alimentos y la pensión de alimentos desde el cuidado. Ojalá tengan ustedes hartas preguntas, yo tengo algunas también. Y justo eh, nos ha tocado estos días una situación donde eh, es el papá de la Diamela, o el papá que crió a la Diamela, mi ex marido, y acá preocupadas nosotros y la familia allá, y cómo los tuyos, los míos, los nuestros, los exes, los todos, de alguna manera siguen estando vinculados, queramos o no, a veces, por el cuidado de los niños y los no tan niños también. Eh, el amor es una goma, un pegamento, me refiero, bien poderoso. Así que ya, entremos en materia directa. ¿Qué es la pensión de alimentos? Porque que tiene un nombre más tan raro. Ya. Esta, esta ayuda para el Uy, cuidado de colaborar, el ser parte del cuidado de los niños y de su alimentación es muy raro eso de la pensión. Cuéntanos. bueno, dar un concepto como único en simple es un poquito complicado quizás porque, bueno, es un temón que puede cubrir un cuarto, un semestre de un curso en Derecho, del Derecho Familia. Pero la pensión de alimentos, como en bien breve podríamos decir que es aquel aporte que debe hacer el padre o madre que no vive con el hijo para dar un aporte en cuanto a los gastos y necesidades del niño, no entendido solamente en lo que es comida. Por eso el nombre a veces como que puede generar esta pequeña confusión. No es como, bueno, yo le doy para que coma y con eso estamos con todo ok, sino que implica todas
la diversidad de necesidades que pueda tener en los más amplios ámbitos una persona. Entonces, cuando dicen, no sé, por ejemplo, ya mencioné alimentos, y esto cubre, por ejemplo, para el chiquillo del colegio muy pituco, el ir a la nieve, claro, debe cubrirlo, porque ese niño, según su estándar de vida, según su estilo de vida, tiene también una recreación conforme a su universo y a su situación social. Entonces debemos tener considerando, claro, la comida, la educación, la salud, eventualmente no sé, la ISAPRE también, o FONASA, pero también incluye todo lo que es la ida al cine con los amigos, incluye lo que es la ida a la nieve o a la playa o la gira de estudio, incluye todo porque también tenemos que tener en consideración que hay un montón de otras aristas, como son culturales o de diversión, que también deben ser cubiertas por ambos padres en la medida de que tengan la capacidad para poder llegar a eso, ¿ya? Entonces hay una serie como de parámetros distintos, un montón de reglas, en definitiva, que van dando cuenta de cómo se diseña una pensión de alimentos. Ya. Pero no me quiero tampoco lanzar con 20 minutos de latearlos con eso, sino más que nada como dar el marco. O sea, es para dar a una persona que está en estado de necesidad de percibir alimentos, alimentos de quien se encuentra legalmente obligado a darlos, y eso tiene en consideración las necesidades de la persona beneficiaria de la pensión de alimentos, en general un niño, y las capacidades económicas de ambos padres, Sí. ¿ya? Yo aprendí Porque eso, ambos deben aportar en proporción. Es como es el marco general. yo aprendí eso con unos abogados en mis tiernos 21 años que me dice ya, tienes que llevar bien claro los costos de mantención de la pequeña. Ya, entonces yo puse fórmula, la leche, los pañales y el jardín, ¿ya? Y eso sumé partido por dos. Y me quedo mirando el colega tuyo y me dijo, y bueno, y todo eso que tú me estabas diciendo, y las vacaciones, y el arriendo de la casa, yo no era propietaria, entonces pagaba un arriendo que si yo hubiera vivido sola, me explicaba él, a lo mejor yo podría vivir en una pieza o de llegada con una amiga o con quien fuera, y en cambio tenía que vivir de otra manera para cuidar mejor a mi hija, etcétera. Y hasta los regalos de los cumpleaños me llamó mucho la atención, y no era un abogado sin vergüenza ni nada, era una cifra bien modesta en realidad, pero me dijo, piensa todos los cumpleaños del jardín. Y en realidad eran hartos, y aunque fuera una cuota chiquita, los regalos eran todas las semanas. Y eso también era parte de lo que era la vida de la más chica. Y, Claro. y fue como, claro, mirarlo desde otro lugar, y qué loco tener que hacer esa planilla Excel e ir como a la guerra, porque era como para ir a la guerra, cuando en realidad muchos papás y mamás yo creo que tienen la tentación, el que queda a cargo del cuidado, de decir, ¿sabes qué más? Me la arreglo solo o sola, antes de ir a esta batalla, que no debería ser una batalla. ¿Cómo lo has visto Claro. tú? Eso a mí me sorprende mucho que llegue a ser la guerra que es todo el tema de alimentos, de visitas, Mm. eh, en torno a los niños y niñas y niñez. Sí, pues es que, bueno, o sea, la verdad es que yo también trabajo bueno, yo no sé si es que acá todos me conocen, la verdad, la conocida y la connotada es la Vinca, por No, supuesto. ¿sabes qué? Entonces, En realidad echamos derecho en el tema y nos dijimos Coque, Pacheco, abogado de familia, claro, etcétera. lo que pasa es que es justamente eso. Yo me dedico a muchas cosas. No soy solo abogado, también soy hijo, soy hermano, soy varias cosas más. Pero dentro de las cosas que hago, una es ser abogado y de las cosas que hago como abogado es ser abogado litigante. Entonces, lo que yo más me dedico al derecho de familia, justamente. Ujú. ¿Ya? Entonces, también yo trabajo con esta planilla en Excel y de pronto a la gente le choca un montón ver como, ya, pero va al psicólogo, sí, pero va una vez cada 2 meses porque está con, como más, o va una vez al mes, antes iba más, ya, pero igual ¿cuánto sale eso? Ya, perfecto, tanto. Ya, y hay gastos que no se paguen una vez al mes, o sea, que no se paguen mensualmente, sino que se paguen una vez al año, sí, ya, perfecto. Entonces también ese tratamiento dental de 600 lucas que no pagáis todos los meses, también hay que considerarlo y tomarlo en un año móvil. Entonces, decir, perfecto, tenemos un tratamiento de 500 lucas, dividámoslo por 12. Y eso es una necesidad de salud específica del momento de la vida de este niño, pero que posiblemente también se vaya traduciendo en otras necesidades de salud más adelante. Entonces hay que tratar de mantener como una base de qué es lo que es lo que alguien necesita para vivir, según el estándar de vida que mantiene, y con eso hacer una proyección de
más o menos cuánto se necesita para vivir. Y eso cubriendo todo, porque la verdad es que ambos padres deben tomar todas las aristas de la vida de su hijo. O sea, los alimentos también pueden ser pagados a un padre, pero hablando desde la perspectiva de un hijo, debe ser de todos los ámbitos de la vida. A mí me tocó, cuando yo trabajaba en Chile, antes de venirme a vivir acá, yo trabajé para una compañía de telecomunicaciones gringa en desarrollo organizacional y nos tocaba pagar una pensión millonaria a un padre, no porque estaba cuidando a la hija, sino porque, según él, su estándar de vida había disminuido al separarse y había que compensar por eso. Eh, yo te iba a preguntar si más allá de esta orientación en lo que deben ser los alimentos eh, y cómo cuidar que el bienestar del niño esté asegurado, en lo esencial, que lo primero es efectivamente la alimentación. Por eso que hemos hablado tanto en la pandemia de cómo podemos estar preocupados de ciertas leceras cuando hay 500 ollas comunes en Chile, por ejemplo. Pero es la alimentación, la seguridad, la salud, bueno, vivienda, etcétera, más todo lo otro que mencionábamos. Antes de entrar como en esta mirada de qué significa eh, la manutención de un peque, ustedes ayudan a los papás, y no hablo necesariamente de llegar a una mediación formal. Los abogados, hay que esta conversación sobre algo tan importante como el bienestar o la vida cotidiana de un niño, en todo lo que eso involucra, eh, los papás y mamás lo puedan arreglar de una manera en que se convierta menos en esta conversación de que uno escucha cosas, pero ¿cómo sé yo si la plata se va a gastar realmente en comer y en lo que dice que se va a gastar? ¿Cómo no sé si voy a estar financiando gustos de la mamá o del papá, o paseos de la mamá o del papá, etcétera? Hay muchas como reparos y reservas que se presentan, eh, eh, amenazas, extorsiones afectivas también, si no se paga la pensión, entonces no dejamos que vean al niño o a la niña, o estamos más reticentes a hacer eso. Y todo este proceso que es delicado, porque igual es como todo un andamiaje que tiene que permitir que un niño o una niña siga llevando, después de algo triste como la separación de sus papás, la mejor vida posible, o en ausencia de un papá o de una mamá, la mejor vida posible. ¿Cómo, cómo poder hacer que la herida que también pueden llevar los papás, o las penas, o el duelo que se está viviendo, a veces la pensión, las visitas, todo eso se acuerda en momentos en que el divorcio está muy reciente, no es como 2 años y ya está bastante elaborado, es como en carne viva todavía, ese día pueda como ir por un carril y ayudar a eso, y eso darle permiso a los papás y a la mamá para que no sé, bueno, se tiren bombas de agua si quieren, pero por su cuenta, dejando al niño o niña fuera. Ustedes trabajan con psicólogos, Yeah. o por su propia cuenta, tratan de ser como esa voz. Claro. Lo Los que pasa jóvenes es, al menos, porque yo veo harto abogado viejo o mayor, y no tiene que ver con edadismo ni nada, de más carrete o con más años en este tipo de área, eh, como muy mi cliente es mi cliente, y yo defiendo a mi clienta o cliento o cliente, y no, pues la pega, diría que más importante es la protección de ese niño o niña, independientemente de lo que esté pasando con los papás. sí, mira, hay igual un montón de cosas distintas que se pueden decir. Voy a tratar de ordenarme un poquito para responderlo. Sí, Por una parte, todo esto, y yendo como a lo primero que decías tú, de que efectivamente, no sé, los papás o las mamás pueden decir, bueno, y esto yo creo que se lo va a gastar en las vacaciones. O sea, primero hay que tomar un poco, como dos puntos para ponerlo en el mapa. Uno es que ese discurso muchas veces se da sobre padres que no tienen ni idea qué es lo que necesitan sus hijos para vivir. Y hay entonces una falta de comunicación importante, además del otro punto que quería comentar, una falta de comunicación importante y una falta como de adhesión a la realidad importante, porque muchas veces como, no sé, sobre todo cuando uno está en la corporación y escuchaba a gente decir, yo le pago 150 lucas y con esto tiene de sobra. O sea, claramente la mamá no se va a Aruba con 150 lucas mensuales y con suerte le alcanzará para cubrir parte de las necesidades de la vida del niño, por mucho que el Estado le ayude en distintos ámbitos. Eh,
Y por mucho que pueda vivir de allegada, y por mucho que le puedan ayudar con la comida, por mucho que le puedan ayudar con muchas cosas, 150 lucas hacen nada para mantener a un niño independiente de la edad en general. Pero también eso se enmarca dentro de otro fenómeno que, de hecho, los psicólogos, como tú, manejan mucho más que uno, que son las separaciones tortuosas. Aquí hay un tema de que sea traumática la separación, en el entendido de que haya una familia antes, o de que la concepción del mismo niño sea en un entorno no deseado y muchas veces traumático, genera esta suerte de disputas de, es que yo creo que acá no se está gastando en lo que mi hijo necesita y lo más probable es que el que lo está diciendo es alguien que paga 100 lucas por un niño que gasta 600 y que el resto de la familia tiene que hacer malabares para que ese niño pueda vivir. Los abogados, yendo un poquito como el otro, los abogados, la verdad es que nosotros, y se vincula mucho con la última vez que hablamos, nosotros estamos formados como personas que somos operadores jurídicos en el caso de los litigantes. Es decir, tenemos que trabajar con la norma y con los hechos para llevar esto a un resultado. Si bien ha habido un avance muy importante en el sistema en que haya más soluciones de acuerdo, como son las mediaciones, como incluso hay espacios terapéuticos en los cuales se pueden llegar a formalizar después en acuerdo, como son las transacciones y un incentivo real a que se lleguen a acuerdo, por último, dentro del juicio. Lo cierto es que el abogado no tenemos ningún tipo, en general, como nuestro equipo o en nuestro diseño, no tenemos como un psicólogo de cabecera en el cual estamos pensando cómo vamos a componer esta familia. Porque en general acude solo uno de los dos a un abogado y el otro no va a confiar en el abogado que escogió el primero, porque está en disputa. Entonces también se da un ambiente como súper complicado para eso. Y los abogados entre sí, ponte tú que justo el otro abogado fue compañero tuyo en la universidad o de generación, ¿se llaman entre, como para Sí. tratar de ayudar a la familia a llegar como a una suerte no sé si de acuerdo, pero de un manejo menos traumático justamente de algo que ya es súper doloroso? Sí, sí, sí. Ahora, hay de todo, hay de todo. Yo personalmente puedo hablar, claro, de mí y puedo hablar de varios más, pero no de todos. A mí me gusta la idea de conversar para tener buenos acuerdos, pero cuando la negociación de uno o de la contraparte significa, es como, págame esto o tu cliente va a tener que sufrir las consecuencias de todo un juicio desgastante y mi cliente tiene más dinero que el tuyo para poder soportarlo, por ejemplo. La verdad es que ahí se conversa en base a una posición de poder. Es bastante poco frecuente, la verdad, lamentablemente, que estemos hablando de la perspectiva de que ambos estemos viendo por el niño, porque en general ese tipo de conversaciones se dan igual, pero no suelen llegar tanto a juicio, o el juicio no avanza mucho. El juicio nace para juntarlo en un tribunal y de ahí se acaba. Eh, entonces, claro, es un poco complicado porque uno se acerca o se acercan a uno y uno conversa, pero también hay un montón de otros factores. O sea, incluso yo mismo hace unos pocos años atrás estaba comenzando y los abogados cuando somos chicos y tenemos que hacernos un lugar, muchas veces creemos que siendo más pesado, más desagradable o más choro, vamos a tener un nombre y eso no está bien. Porque no es el nombre, no es el ser choro o desagradable lo que nos hace un nombre, es hacer la pega bien y distinguirse por la calidad o por la empatía o por otro tipo de valores. No, Eh, me consta como tu trabajo tiene ese tipo de componentes, pero es verdad que claro, pero no siempre, se no siempre. O entiende. sea, yo en más de alguna oportunidad he conversado desde creerme choro y ahora mismo hace poco me tocó con un chiquillo de la facultad que yo lo conocía, que me llamó en un tono horrible para intentar negociar una posición que en verdad es pero ridícula y su posición de poder es que, por ejemplo, esta persona que yo estoy representando no ha visto a su hijo desde hace 3 meses, un hijo que tiene meses de vida, y esa es su muñeca. Sí. Y es muy duro poder darle una respuesta a eso. Mm. Bueno, acá hay dos cosas que son bien interesantes eh, y en otras no es tanto mejor, pero yo me recuerdo que cuando yo llegué a vivir acá a los 26 años, algo que me llamó mucho la atención es esto que las pensiones no pagadas o los alimentos no pagados se descontaban directamente de impuestos, desde el Servicio de Impuesto Interno, y si tú habías evadido impuestos los últimos años y de repente reaparecías en otro estado y hasta con otro nombre, igual te los cobraban. Era bien impresionante eso, porque tenía que ver uno con el niño. Pero también
en muchas cortes está, y ahora, sobre todo cuando se trata de niños muy pequeñitos, el que exista una suerte de counseling o terapia o acompañamiento de orientación familiar, que no es la mediación, es como de verdad un compromiso terapéutico que pueden asumir los papás para acompañar juicios más difíciles, donde están las custodias, donde hay temas además súper fregados o de maltrato, o de adicciones, o de esto, de un padre o del otro, de un progenitor o progenitora o el otro. Y, y qué distinto es cuando otros acompañan el proceso. Poco se comenta, por ejemplo, que hay momentos incluso mejores para hacer las separaciones que otros, en función de los niños. Y eso yo tiendo a pensar, uno ve como una cierta correlación en que al hacerlo así, también puede ser menos difícil hablar de este tipo de cosas. Ahora en Chile tenemos este descuento del 10% de la AFP, que se está viendo lo de las pensiones, y uno ha visto harto reclamo también por eso, cuando en realidad, qué maravilla desde otro lado, porque en realidad cuántas mamás o papás, muchas veces, como tú también decías, papás que están a cargo de los niños y reciben la pensión, pueden estar como súper acogotados y que bueno como dar cuenta de que hay una responsabilidad de los otros también en velar que esta pensión se cumpla, aunque no debería ser vía los retiros, a ver, no deberíamos estar sustentando la pandemia a costa de los ahorros previsionales de la gente, pero ya que va a ser por ahí, qué bueno que se haya puesto la marca en preocuparse por las pensiones impagas. Sí, mira, bien cortito porque me quiero ir más a lo último. Lo primero que comentaba es, claro, efectivamente hay otros ordenamientos jurídicos y hay otros países en los cuales hay facilitadores del proceso. Y tener facilitadores del proceso o facilitadores incluso que faciliten el trabajo de los abogados que se dedican específicamente a la función de representación del niño, como facilitadores de los curadores de ad litem, sería una tremenda ventaja y un tremendo avance para nuestro país. Actualmente no existe, pero tampoco existe porque la verdad es que estamos en un país, y aquí espero no hay ninguna susceptibilidad mayor política, pero estamos en un país en que mientras el Estado sea más chico, mejor al parecer. Es bastante decidor, de hecho, lo que tú comentabas del tema del 10% y que está haciendo ruido, porque por una parte estamos echando manos a un ahorro personal de previsión que en primer lugar, o sea, yo soy más, me gusta más un sistema solidario de pensiones, entonces, porque entiendo que hay una función social del trabajo, no es una función personal. Pero con eso, básicamente, ¿qué estamos diciendo? El terror que tienen los sectores más neoliberales, quizá, de la sociedad, es que después esta persona va a tener que vivir a costa del Estado. Y es como, sí, y también los hijos deben vivir a costa del Estado, de cierta forma. Todos debemos vivir en parte a costa del Estado, porque el Estado no puede desvincularse de la vida de las personas. Me parece fenomenal que haya otros ordenamientos jurídicos como el Estados Unidos, también hay algunos en Europa, que cuando no se paga la pensión de alimentos, el Estado se pone y después le cobra a la persona. ¿Pero por qué? Porque hay un tema que no es tan solo de que tengamos programas distintos, que tengamos una visión política distinta, es porque si es que estamos en un país y en una sociedad que es respetuosa de los derechos humanos, tenemos que hacer eco de eso de alguna forma. La Constitución política misma de nuestro país, el artículo 5º, nos limita la soberanía en su inciso segundo en los tratados internacionales de derechos humanos. Y esto nos lleva a que, en definitiva, los tratados internacionales de derechos humanos son aplicables en Chile, en estándar o legal o supralegal, o incluso, ahí podemos discutir si es que es constitucional o supraconstitucional, pero en otro día y con gente que quiera ganarse esa lata que es horrible. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque el artículo 27, que lo tengo acá atrásito, por ejemplo, de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es como una constitución, pero de los derechos del niño, no de los derechos fundamentales que tenemos todos. O sea, los niños tienen todos los derechos fundamentales que le asegura la Constitución, y además todo lo que le aseguran todos los derechos humanos, pero además específico tienen este tratado. Y el artículo 27 dice que los estados parte, Chile es un estado parte, por tanto el Estado está comprometido a esto. Los estados parte reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y después dice, a los padres u otras personas encargadas del niño le incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medio económico, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
Pero si es que el padre, en definitiva, o la madre no se hacen cargo de eso, el Estado tiene el compromiso internacional a nivel de derechos humanos de hacerse cargo de que ese niño tenga esa necesidad cubierta. Entonces, ¿debiese ser así? Por supuesto. Y no estamos hablando de ser un país comunista. No estamos hablando o sea, estamos hablando de un país ultracapitalista como es Estados Unidos. Lo mantiene porque entiende el deber de un país y de un Estado de hacerse cargo de los suyos. Po. Exacto. Y entonces, y no debes entenderse los suyos como que vamos a tener que aprobar la ley de garantía, uy, eso es más lucas para el Estado. ¿Qué hacemos? No, mejor chuteemos la ley de garantía porque es más lucas para el Estado, pero aprobemos este otro porque vamos a salir de maquillaje. No nos hagamos cargo de las pensiones de la gente, ni de las pensiones de alimentos, pero permitámosles de que de su capitalización individual, de la cual la AFP sacan para generar todo un movimiento bursátil a nivel sociedad, se pueda sacar y aún así les da rabia. Pero si es que el Estado fuera el encargado de hacerlo, más rabia les daría. Entonces, es como, bueno, en verdad, lo que quieren en verdad es que nosotros coticemos, lo que quieren es que nosotros paguemos impuestos, pero después de eso, que nos desaparezcamos. Sí, y no esperemos ningún cuidado finalmente. Sí, Claro. sí, de eso se trata, no es como, a mí me gustaría, ¿quién dice acá? Exactamente, Paula dice acá, o Paola, si no tienes dinero, te quitan a los niños y se van a cenar. Y, y Sí. sí, pues es muy posible esa solución nefasta y letal. Acá también sucede que mamás que están con problemas en el cuidado y trabajando 4 pegas y de repente por llevar al niño a un turno, porque no tiene con quién más dejarlo, le terminan quitando el niño cuando lo que estaba tratando de hacer era salir adelante con su hijo o su hija a como diera lugar. Eh, pero todavía falta, a mí me gusta hay toda una conversación sobre Estado subsidiario versus, etcétera. A mí me gusta hablar del cuidado sobre todo, porque creo que ahí se entiende bastante bien. Y quizás este filósofo colombiano, Bernardo Toro, maestro, lo resume bastante bien. O sea, o nos cuidamos o nos morimos. Él lo dice más elegante, o perecemos. Pero es bastante, es como, es una verdad muy sencilla y muy real. O sea, no somos completamente autónomos, dependemos unos de otros y sobre todo los más chicos y, y estar viendo cómo no, como, a ver, no quiero descalificar, pero es como ratonear el cuidado, a mí me parte, te juro que el alma, y también en relación a las jubilaciones, y quiero decir esto antes de ser muy viejita para que no suene tanto conflicto de interés, pero yo siempre entendí que la jubilación, y quizá andaba en otro planeta para variar, era una suerte de etapa donde obviamente había como una vuelta de mano, una suerte de reconocimiento social. Seguimos cuidando a quienes han trabajado, hicieron soporte a todo nivel, desde, no sé, la entrada, la portería de un edificio, hasta alguien que se fue a la NASA en un cohete espacial megatómico, que llega un minuto en que ya no puedes, porque ya has trabajado lo suficiente, 1 millón de años, ya no puedes seguir trabajando del mismo modo. Y también hay una cuestión bien sabia de ir pasando la antorcha a las nuevas generaciones, eh, y que en el fondo la sociedad o el resto de los que quedamos y los que estamos vivos vamos cuidando también y aportando a la vida de esas personas por lo que les quede de vida. Ahora, claro, ha aumentado la esperanza de vida, entonces eso es lo que reclaman, o lo que uno escuchó a esta señora que dijo, no ahora para la pandemia, pero surgió, rescató su discurso Lagarde, ella, sí, del FMI, que hace varios años atrás en una conferencia dijo, bueno, y ahora tenemos el gran problema que la gente está viviendo más, y fue como, y la solución para apoyarlos sería, uno esperaba, y no, era como, que lata, que hemos logrado aumentar la esperanza de vida, casi bajémosla otra vez, y tremendo cacho que tenemos con las jubilaciones, es un desafío, sin duda, tal cual que están naciendo menos niños, tal cual que vivimos una pandemia, o sea, estamos enfrentando desafíos todo el rato los humanos, pero yo lo veo como, me suena como el Rey León, así, me falta la música de Simba nomás atrás,
pero como the circle of life, ¿cachai? El círculo de la vida. O sea, nos cuidamos a los cachorritos, después hacemos así, y después cuidamos a los que ya están más viejos, o más grandes, o más adultos, o más mayores, no, no, cualquiera sea la definición que queramos poner, a los humanos más grandes, y eso es lo que nos hace distintos a lo mejor a otros mamíferos, que pudimos desarrollar este tipo de conducta y nos dejamos atrás al herido o al distinto, a que se muera de frío y sigue la manada para otro lado. No debería ser, no, claro, queremos como, este sistema yo siento que realmente nos quiere como devolver ahí, cuando una de nuestras mayores gracias, entre comillas, es que habíamos logrado no hacer eso, o sea, como, sino que tratar de salvar vidas, ¿cachai? Sí, pues lo que pasa es que la vida familiar se encuentra súper degradada. Mm, Y ese también, o sea, yo sé que lo veo todo en clave de derecho, quizás es de formación profesional, más que formación, quizás es de formación profesional, lo veo todo en clave de derecho, pero efectivamente hay un derecho a la vida familiar, hay un derecho a la vida familiar de los niños de disfrutar con sus padres, y también eso implica de que no tenga que estar trabajando 60 horas a la semana, pero también de que los abuelos, las abuelas, los tíos puedan ser parte de la vida y que también esas personas entonces tengan lo suficiente para poder subsistir. Si al final de cuentas es entendernos parte de una gran manada en que no dejamos a nadie atrás. No significa eso pretender quitarle todos a algunos, no, significa poder cuidarnos entre todos para que todos podamos vivir lo suficientemente bien. sí, Eh, ¿me y, entiendes? y porque además el que viva, el más viejo, y que viva lo suficientemente bien, es un tremendo tesoro para los hijos y para los nietos Y y para para la los, sociedad. sí, pues, yo he hablado muchas veces, o sea, mis dos grandes o tres grandes mentoras son todas octogenarias. O sea, no, son dos octogenarias y una seventogenaria, no sé cómo se dice, pero, y dos octogenarias yendo para los 90. O sea, y yo me imagino, y si no estuvieran ellas y estuviéramos perdiendo todos los aportes que están haciendo, que lata. Acá dice alguien, eh, espérate, Yo también estoy revisando el comentario. sí, de por qué no avanzan las investigaciones relacionadas con niños, y niñas y adolescentes en Sename. Eh, no lo sé, tengo mi hipótesis, yo creo que varios tenemos. El otro día hablábamos, de hecho, la semana pasada, con sobrevivientes de abuso sexual infantil eclesial, y de cómo, de alguna manera, está esta sensación cíclica de se sabe, un poco, como que estalla, es un pequeño estallido del escándalo de una orden, o de los abusos de un cierto, sacerdote o personaje de la curia, eh, y luego como un repliegue, alguna movida de relaciones públicas del Vaticano, que es como, no, si nos vamos a preocupar, en realidad no, y como que un caso de la justicia avanza o recibe algo y después todos los otros no. Entonces te quedas en la memoria con esto de que, pero se avanzó. Un caso, o dos, o 10, y están todos estos otros ahí detenidos, y pensando, bueno, qué poderoso todo, y sin tratar de ponerse como conspirativo ni paranoide, pero qué poderoso todo que cuesta tanto avanzar, ¿cachai? O sea, es como, los medios informan sobre aquí y la justicia avanza hasta acá, y mientras tanto el Vaticano mueve sus hilos y uno se da cuenta, o sea, como, esto viene, yo desde que fue Papa, elegido Francisco I, de partida venía toda la historia de atrás de Argentina, que sonaba, pero decía, ok, pensemos en una nueva oportunidad, esta es otra etapa de su vida. E inmediatamente el patrón empezó a hacer como, primero, Venga, ¿ah? dicen que te escuchas muy bajito. Igual te escucho bajo, la verdad. Ya, perdón, me voy a acercar más al micrófono. ¿Ahí Sí, sí? ahí te escucháis mucho mejor. Sí. Bueno, y de que venía con una historia en Argentina, entonces uno dice, ok, démosle una oportunidad. Pero inmediatamente el patrón de conducta empieza a hacer, negar, o decir cosas como cuando partió y dijo, bueno, el abuso de la iglesia es un porcentaje mínimo del abuso, sexual infantil mundial. Sí, porque sobre el 80% es intrafamiliar, pero dentro del abuso institucional y dentro del abuso institucional de denominaciones religiosas, el mayor, y claro, como así, desestimando la importancia. Y luego, no, vamos a darle importancia, vamos a crear esta comisión.
a la cual luego se le quitaba el dinero. Y vamos a crear esta otra, porque estallaba otro escándalo, y luego le quitaban como el piso. Mary Collins denunció ese tipo de situaciones también en el Vaticano, de cómo partía algo así como, con toda la motivación, y de a poquito se dan cuenta que faltaba el apoyo. Pero ya a esa altura, la memoria pública o la memoria social había dejado el tema de lado. Entonces, cuando volvía a la memoria, volvía a otra comisión, que luego se desarticulaba, y así. Yo tengo la sensación de que pasa algo muy similar con Sename también. Y en temas de otros países que uno comparte con colegas de redes de tráfico de niños, redes de pornografía, que estamos constantemente topándonos con muros de una cuestión infinitamente más grande que nosotros, y que si no, si, ni siquiera en grandes millones de personas, o sea, tenemos que ser millones de personas en la calle pidiendo algo, yo creo realmente, para lograr disolver parte de esos muros, porque es muy difícil, incluso con la apertura del tema, con la cantidad de activistas que se han ido sumando, me refiero a nivel mundial en la causa del abuso sexual, con progresos como la ley de imprescriptibilidad y todo, que igual nos vamos de bruces contra unos muros que son, pero, no sé, de titanio, una cuestión, pero sí completamente tendrían que tener como ojos de kriptonita o de, no, pues al revés, como de rayos láser para disolver esta cuestión, donde siempre llega un punto en que tú sientes que hay algo superior a tu fuerza en el poder, como en el establishment, que impide mayor grado de conciencia, mayor avance de una investigación, sanciones a los realmente responsables, no chivos expiatorios en mandos medios u otros colaboradores, sino que en quienes realmente están moviendo los hilos. Entonces, yo no sé, por eso la pregunta de por qué no avanzan, bueno, creo que hay mucho, como decís, porque no hay voluntad. Yo creo que a veces había la voluntad, lo que hay una serie de cortapisas donde nos vamos perdiendo y, no sé, de repente yo tengo la sensación de que se juntan los fines de semana un grupo de gente y dice, ya, dejemos que avancen hasta aquí y nada más. Y bueno, hemos sabido historias similares, o sea, como estas comisiones de papa, yo creo que siento que eran como muy así. Démosle 10 gotitas de armonil, no, o sea que nos sirvieron 3 gotitas más. Listo, con eso basta. Y que se den con una roca en el pecho hasta la próxima crisis. Y el problema, fuera de lo que puede hacer la perversión de todos estos mecanismos o de un poder tornado en algo para servirse a sí mismo y no para hacer cosas o servir a otros, es que yo creo que nosotros fallamos en la memoria y en la contumacia o la tenacidad para sostener algo y claro, y ser, mi mamá usaba un término cuando chica, no lo usaba como un piropo, pero yo a la vuelta de los años lo he encontrado que es un piropo, que es ser la pulga en la oreja. O sea, constante y no bajar y volver a insistir y correr el riesgo de pasar por pesa, jadera, catete. Ahora ahí uno le pone creatividad y es como, no sé, lo pides a la buena, lo pides seria, le puedes cambiar el tono, ¿cachai? Como, y yo me acuerdo que para Derecho al Tiempo un día leí una queja, como una suerte de reproche, un senador y yo le tuiteé un mono así, no importa, senador, tendremos todo el ánimo del mundo para igual insistir, porque podría haberle dicho, claro, usted lo que espera es que no sé qué, pero nosotros no, vamos a luchar. No, fue como en buena, nosotros tenemos caleta de entusiasmo, chao. Y eso es como la pulga en la oreja, pero siento que se nos pierde a cada rato. O sea, a mí todavía, y suena a cobrar de sentimiento y lo es, las marchas de infancia en Chile, a mí me dan ganas de llorar. O sea, porque siempre somos los mismos, o porque el día antes hubo una marcha por algo con miles de personas y el día siguiente la de los niños, mucho menos, y hay como un grupo de gente que está ahí como tratando de sostener la cuestión, pero solo no se puede. O sea, se necesita mucho más. Y se olvidan. Entonces yo cuando veo pasar en redes, no, es que los niños del Sename, bla, y digo, no dudo de la buena intención de esa reacción. Y que realmente haya como un alarido en ese corazón que dice, pucha, ¿cómo es posible? Pero después nos traga la cuestión, y acá lo que se necesita es contumacia. Ninguna de estas cuestiones, o sea, la ley de derecho al tiempo salió con 12 años de contumacia, no de así como constancia de la conexión mental, no, de cateteo. Y creo que si queremos que la investigación en el Sename salgan, y si el abuso termine de ser investigado en la iglesia, en los scouts, en los deportes, en todos lados, también es eso lo que se necesita
necesita y tenerle menos susto a mirar todos estos temas, porque, claro, también nos ponen de frente lo peor de nuestra humanidad, pero si no lo vemos, ¿cómo lo vamos a mejorar? Y yo escucho comentarios bien pelotudos, la verdad, perdón la expresión, pero como de una diputada que ha dicho, bueno, a mí no me viene a decir nada a nadie porque tú has adoptado a un niño del Sename. A ver, ese es un margen de la discusión. O yo trabajo en Sename, a mí no me vengas con cosas. A otros muy píos y muy caritativos, digo, ¿cómo en eso encontramos un punto medio? Donde realmente admitamos que a veces nos supera, que a veces no queremos ni saber. Uno habla con gente que es como, no, por favor. Pero mira, déjame contarte cómo el sistema de protección en otros países podría ser el lugar donde va a dar mi hija si yo me muero. ¿Cachai? Entonces, ¿qué hacemos para que ese sistema de protección sea el mejor posible? ¿Ya? Y con gente que además esté trabajando tranquila, capacitada, contando con todos los que todos los años esté saliendo a capacitarse a otros lados, que tenga la tranquilidad de que es un trabajo que puede hacer con las herramientas que se necesitan, no solo con afecto y con buena voluntad, y que si llega a pasar algo, porque son pegas de alto impacto, o sea, y cuando uno trabaja yo también he trabajado con jóvenes en libertad vigilada de distintos sistemas, y a veces hasta tu integridad física se expone. Pero si tengo una pega que me respalda, una institución que yo sé que también está ahí puesta para que yo pueda cuidar y hacer lo mío, todo es bien diferente. ¿Cómo llegamos a ese punto donde podamos no olvidarnos nunca de los niños en Sename y niñas en Sename, y que cada cual pueda hacer su aporte de la manera en que pueda, pero mantenerlo constante? Puede ser una cosita chiquitita, ¿cachai? Puede ser ya, todas las navidades yo voy a estar atenta a qué pasa en Sename. Cada año en diciembre, ya. Por último, bien, check. Tenemos tantas personas en diciembre. Otro, yo voy a estar pendiente de lo que pasa en los hogares de residencia. Otro, no sé, yo quiero tutorear clase de matemática. Pero cada quien con su grano de arena y no pensar que el grano de arena más chiquito es menos importante que el que llega así como con el saco, la montaña del bulldozer de arena, porque se necesita absolutamente todo. Claro. Y ahora... Igual ahí, ¿Ah? y que igual ahí también te quería como complementar con algo. Lo que pasa es que en verdad creo yo, en definitiva, que en Chile, o sea, sé que hay países que están en una situación mucho peor quizás, pero no podemos desentendernos de que justamente si hubo un estallido social es porque hay una serie de síntomas. En Chile tenemos un sistema muy bueno de protección de derechos económicos y no tenemos un sistema de protección de derechos sociales. No lo tenemos. Exacto. Entonces, y tomando un poquito de que tú ya tiraste el primer enlace con la ciencia ficción, podríamos decir. Claro, yendo de Superman a Harry Potter, bueno, el sistema tiene una serie de Horrocrux, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay ciertos elementos que le dan vida al sistema y que le dan entonces la posibilidad de mantenerse en este estándar de menos que suficiente, pero aparentemente hacemos algo. Alguien decía por ahí por los comentarios de que cada consejero tiene que tener menos de 200 casos al mes. Ojalá tuvieran solamente 200 casos al mes, porque hay algunos que tienen más. Y son personas que están decidiendo sobre la vida de familias. Consejeros técnicos son funcionarios de los juzgados de familia, para el que no cache eso. Entonces, en definitiva, la única forma en que esto se ha logrado cambiar un poco quizás es cuando recomponemos ese tejido social y esta unión de personas que hacen las fuerzas mundiales se unen y logran hacer una suerte de ariete. Y de esa forma logramos empujar y resquebrajar un poco de todo ese estándar. Pero lamentablemente en Chile no tenemos un sistema de protección de derechos que sea eficiente porque no queremos hacernos cargo de eso, porque eso no es, no lucra, no nos da ganancia. Y se entiende entonces de que estamos casi como que manteniendo a gente que se podría mantener sola. Y estamos hablando de niños, estamos hablando de lactantes, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de adultos que se encuentran en necesidad. Entonces, claro, la idea ahí es pasar de la lógica de que estamos todos manteniendo un statu quo protegido por estos horrocrux, podríamos decir, para pasar a, me encanta tener el espacio de poder hacer esto, para pasarlo a la función de cuidado que hay que tener, incluso si no tenemos un vínculo de sangre. O sea, y aquí los que ya me cacharon que soy súper ñoño, van a decir, bueno, y Mandalorian, efectivamente el protagonista se hace cargo de una guagua y lo lleva por todo el universo.
¿Por qué? ¿Tiene un vínculo de sangre? No. ¿Tiene que pagar una pensión de alimentos? No. ¿Tiene un dictamen de un tribunal? No. ¿Tiene un deber de cuidado ético, de honor y de amor que hace que nos cuidemos y que si en sociedad dejamos de entendernos como sujetos individuales, que cada uno se la arregla por su propia cuenta y comenzamos a entender que somos parte de un todo, quizás podamos tener más historias como el Mandaloriano en la vida real, cuando en verdad parece tan bonito, cuando debería ser tan normal, que llega a emocionar en una serie de Star Wars. Sí, exactamente. Perdón por haberme dado el gustito ñoño. Ah, Perdón por haberme dado el gustito ñoño, pero es que la verdad creo que esos ejemplos sirven mucho para vincular. yo lo comparto completamente. Amo Mandalorian, querido viejito pascuero. Eh, Oye, Coque, ¿y cómo? Pucha, ya nos vamos para otro tema, pero volviendo a la pensión de alimentos y el Ya, 10%, no sé si habrá más preguntas de eso, yo no veo bien, a se me ver, tupe el teléfono, entonces tengo miedo de dejar la voy escoba. a, voy a irme de atrás Y para el comienzo a ver si encuentro algo por ahí. ¿Ya? ya, Bueno, el otro día por Twitter, el usuario, parece como Gonzandrés50, se mandó una pregunta re buena por si quiere de repente tirarla nuevamente. Eh, Pucha, a ver, voy a irme más al final porque hay muchas reacciones más que nada. Acá algunos dicen que Paola decía si es selección natural, se salva el más fuerte acá, sistema neoliberal, político, cultural. La Diame te decía que era el más fuerte. La Diame, por ejemplo, hace una pregunta que decía, con una nueva constitución, considerando que conforme al artículo quinto, por ejemplo, ya garantizamos derechos de los niños, ¿qué se podría hacer para realmente garantizar y enforce, para poder básicamente promover? Es sí. un muy buen tema. No, buena pregunta. Pega para los constituyentes. ¿Aló? Te me fuiste, Coque. ¿Aló? Sí. No, acá estoy, acá estoy. Ya. ¿Me escucháis? Acá está la llama, me dice retroactividad en cobro de alimentos, prescripción en la acción. Mucha gente ya fueron los alimentos. Acá Ya, dice, yo puedo traducir eso al español para que se entienda que está preguntando la Diame. ya, y ve ahí la de un niño en 18 años con capacidad, ¿hasta cuándo se le debe pagar alimentos en estos casos? Ya, voy a primero partir por esa y después voy a la que decía Diamela. Ya, Ya. Paulina, te comento un poco. Los hijos tienen derecho a percibir pensión de alimentos de sus padres hasta los 21 años inclusive, hasta los 28 se puede llegar si es que entre los 21 y 28 se mantiene estudiando la primera carrera. ¿Ya? Una vez que alguien se titula, por ejemplo, a los 24 años, aunque le queden 4 años hasta el límite legal de 28, hasta los 24 entonces tiene la calidad de poder ser alimentario, ¿ya? Ahora, eso igual, la pensión de alimentos nace como una obligación cuando se encuentra establecida por una resolución judicial o por un equivalente, como una mediación o temas por el estilo, ¿ya? Desde ahí uno puede cobrarlo y puede hacer las que son las liquidaciones y pedir el retiro del 10%, porque se puede hacer todo esto en la medida que haya una pensión de alimentos real, podríamos decir, y no voluntaria. ¿Ya? No es que la voluntaria sea ficticia, pero o de aire, o de imaginaria, o de billete Monopoly, sino que la otra puede ser efectivamente exigida. ¿Ya? Entonces, este chiquillo con discapacidad, por el hecho de ser hijo, puede pedir alimentos hasta los 21 al menos y si después se encuentra estudiando, también continuar. Pero esa no es la única posibilidad de que alguien pueda tener alimentos. El requisito legal es que alguien esté en estado de necesidad y que tenga gente a quienes pueda pedirle, en definitiva, una pensión de alimentos, ¿ya? Entonces, si está en este estado de necesidad, puede seguir, por ese motivo, por el estado de necesidad, por la situación de discapacidad que le obsta, por ejemplo, a poder subsistir por sí mismo después de haber terminado con los 21 años o con los estudios que puede haber desarrollado, puede seguir exigiendo y pidiendo, en definitiva, la pensión de alimentos que se encontraba fijada desde antes, porque cuando se demande el cese, se va a decir, perfecto, cesa la situación de poder haber sido hijo y este estándar de edad para estudiar. Pero igual tenemos este estado de necesidad que lo pueda tener ese padre pagando pensión de alimentos hasta que fallezca, básicamente. Eh, Porque hay una necesidad de alguien que legalmente él debe aportarle, ¿ya? Entonces, claro, la respuesta es, en principio, garantizar hasta los 21, pero podría ser hasta mucho tiempo más porque hay esta necesidad que no depende de la calidad de ser hijo,
sino depende de la calidad de persona que se encuentra vinculado en calidad de hijo, pero que tiene esta necesidad distinta a solamente salir a la vida y al mercado laboral como autosuficiente por las herramientas que le dio el padre o madre. Qué bueno eso que dices, Yeah. porque yo he conocido dos casos, uno en Chile y uno acá, de papás de jóvenes, adultos ya, con síndrome de Down, que para favorecer como su vida autónoma y todo eso, se han juntado a vivir los cabros, los han juntado como roommates en una casa o en un departamento, y los distintos papás, eh, hay parejas de casados y de separados, siguen aportando a la manutención de estos hijos, pero muy lindo porque es como cuánto vale si es un arriendo, ya el arriendo, la luz, todo, y el prorrateo de gastos no es en partes iguales. Es en el fondo si alguien puede más, paga más, pero es para todos esos jóvenes que están siendo roommates o compañeros de piso, de departamento o de casa, y que puedan como tener una vida autónoma acompañados y también con un poco de apoyo obviamente los papás, las mamás y ojalá fuera del Estado también, ¿cachai? Si uno ve Claro. programas de repente en otros países que así como, ¡oh, yo quiero eso mismo! Falta todavía mucho, Sí, pero pero hay acá en Chile, de organizaciones, hecho, la ley en lo que es el tema de pensión de alimentos, de hecho, no establece que los papás deben pagar 50 y 50. Lo que dice la ley básicamente es que si es que alguien gana 900.000 pesos mensuales y otro gana 100 lucas y tiene la misma cantidad de cargas, en las necesidades de ese hijo debiesen aportar 90-10 en cuanto a porcentaje. Debiesen aportar en... Porque, a ver, para hacerlo lo más simple y completo posible y sin enredar mucho. Hay mínimos legales y hay máximos legales, ¿ya? Pero todo esto es un marco en el cual se pueden llegar a pagar la pensión de alimentos. Pero de todas formas, los padres deben aportar dentro de este marco de mínimo y máximo legal con la proporcionalidad que a cada uno le corresponda. Entonces, si es que uno gana 4 veces que el otro, entonces que ese otro pague 4 veces más. Y al revés también, o sea, opera porque es un sistema proporcional de aporte. Y eso es lo que establece la ley. Y así es como opera en verdad cuando se lleva sentencias, por ejemplo. Y así es como debes operar cuando hayan acuerdos. Ojalá que haya al lado un trabajador social o trabajadora social haciendo la pega de respaldo, pero no suele pasar. Eh, y esto también se compone de los otros parámetros, que es por un hijo, el 40% de un ingreso mínimo. Por dos más hijos, por cada uno 30% de ingreso mínimo. Y por el máximo legal, que por ejemplo, esta persona que gana 900.000 pesos, ¿ya? el máximo legal es de el 50% de todos sus ingresos, es decir, 450 lucas por todos sus hijos. Entonces ahí es donde ya se comienza a dibujar un poco la cosa porque alguien tiene más hijos, entonces repartir este 450 en más personas y aquí es donde va todo el tema, ¿ya? Y donde se van un poquito también las desproporciones. Y de hecho la desproporción se debiese poder corregir demandando a los abuelos paternos o maternos de la parte que está aportando menos de lo que debe. Porque nosotros le debemos a los ascendientes o a los descendientes, nos dicen el hijo al padre la ley. Entonces podemos llegar después de ese padre que aporta poco, podríamos ir en contra del abuelo. Ahí hay que ver si es que en verdad también Pues, uno va a ir a buscar a un saquito que tiene algo, porque si es que el abuelo vive con 80 lucas mensuales no hay ningún no, sentido. no, pero hay abuelos bien millonarios que yo he visto que se Sí, hace ese recurso y que incluso más que para solo compensar lo que un padre o madre no está haciendo en materia de los alimentos, muchas veces he visto que eso sirve para que abuelos o padres, o sea, pero la generación de los abuelos, que a lo mejor hasta ese momento tenía una política como de no intromisión, se active y le diga, porque yo me imagino, ¿cachai? Como futura abuela, no todavía, que si yo viera a mi hija o hijo, si lo tuviera, abandonando el cuidado de su hijo, de su sobrinito, o de quien fuera, y así como, carepalo, yo creo que yo le iría a decir algo, pulga en la oreja además, eh, pero no tomaría como una postura escéptica de, bueno, es problema de ellos, ¿ya? Y yo no me meto. Siento que a veces esas demandas a abuelos con más capacidad económica han servido para que esos abuelos intercedan en favor de su sí. nieto, haciendo reaccionar a padres y madres que no han reaccionado hasta ese momento. Para eso, por lo menos, veo que ha servido. Veo parejas también donde si hay alguno que está cesante o que lo está pasando mal,
el otro lo comprende, ¿cachai? He visto parejas que se suben sola a la pensión, o sea, exparejas, y que de repente uno o el otro recibe más depósito, y esto como, ¿por qué? Como pensando, le avisé de otro gasto. No, no, el IPC del año, no sé qué, y no se había ni hablado. Y en realidad, o me pagaron un bono que no me esperaba, entonces lo comparto porque algo para los hijos, las hijas. Creo que esas son situaciones que ojalá se pudieran dar en todos lados, y a todos nos pasan cosas, y yo creo que somos capaces de entender que al otro le pasan cosas, que a veces no puede, y que a veces sí puede, y que uno a veces no puede. La cuestión es cuando uno ve esta fuga y como estos reclamos y como se quieren aprovechar poco menos, y vivir con la pensión del niño, que seguramente debe haber más de algún caso así, pero no por un par de casos así vas a descuidar la necesidad de garantizar estos cuidados, valga la redundancia, para todos los niños y niñas que lo necesiten. Así que, Sí, lo que sí. el Es que el imperativo. sistema debe ser conscientemente iluso. El sistema judicial, el sistema de crianza y el sistema valórico debe ser conscientemente iluso. Siempre va a haber alguien que va a abusar un poco de eso. Pero Sí, tenemos que seguir creyendo, pero aun no por cuando nos eso. den muestras de que no debemos confiar siempre, seguimos confiando siempre. Es la misma política que tenemos que tener cuando hay denuncia de violencia intrafamiliar. Hay denuncias falsas, sí la hay, por supuesto que la hay. Nadie dice que no la haya. ¿Sí? Pero tenemos que siempre Amenazas, creer. amenazas de exparejas, de jodís con la plata, te voy a derramar un rumor, muchas veces de abuso, que puede ser una cuestión feroz, y viceversa. O sea, se dan historias bien terribles también, donde ahí es donde uno siente que hace falta, no solamente el te mando a mediación, el que exista permanentemente en las cortes y en la formación judicial y una conversación como social sobre el tema del cuidado, de los jodidos de estos juicios, y de cómo esto de, si usted quiere odiarse el resto de su vida, bien, pero ojo que esto puede ser un tremendo daño para el niño, y dejen a niños y niñas fuera de esa trinchera. Un poco en educación lo que pasa a veces cuando hay tensiones entre cuerpos de profesores y los apoderados, eh, y que uno estaba en ambos lugares, entonces dice, oh, estos apoderados, y los apoderados, pucha, los profesores no entienden, y en ese no comunicarse, los únicos que pierden son los niños y niñas y los estudiantes que están al medio. Al final lo que necesitamos los adultos, aparte de ser contagiosos del amor de vivir, como dice Fromm, aún en el odio y la rabia, poder ponernos de acuerdo para seguir cuidando. Eso es vital. Oye, Coque querido, nos quedan 3 minutos. Es que yo ya no entiendo Instagram, a veces lo cortan a los 59.50 segundos y otras veces nos dan unos minutitos más. Entonces, yo mi pantalla no puede correr, se quedó pegada. ¿Ya? Entonces, no sé si hay más preguntas, Sí, ya, para que tú las veas, porque yo no las puedo ver. sí, y claro, ya son como 3 minutos se supone, pero veamos, si se nos corta, se nos corta, po. Y que a todos les vaya muy bien. Chao. A ver, estaba lo que decía la DIAME de retroactividad en cobro de alimentos, que es la prescripción de la deuda, porque mucha gente también tiene esa situación, y de hecho hoy día mismo me preguntaron por eso. Aquí también Gonza Andrés se encuentra y dice, pregunté por qué no se le da importancia también, no solo al aporte económico, sino prioridad a acompañar en ocasiones especiales como licenciatura, etcétera. El deber con los niños, niñas y adolescentes legalmente debe extenderse. También Día me decía, y si esos alimentos solo a los padres en caso de necesidad particular, discapacidad, y ahí hay un diálogo entre Diames y Gonzalo por ese tipo de temas. No sé si se me está escuchando porque veo que a la Vinca se le está dando vueltas la cosita. Voy a asumir de que sí. ¿Vinca? Sí, no sé qué le pasa a esta cuestión, espérame. Estás con mariposa de nuevo. Oh, valor, yo no sé, esta cuestión de las mariposas, ¿de dónde aparecen? Ya, se fueron las mariposas. No, ahí están, ahí están. No, ya, no, sé que no voy a hacer nada más porque si no, eh, capaz que me pongo a ver unos murciélagos encima y no encuentro aquí la cuestión. Ya, Mira, mira, si solidaria. le por mientras, yo relleno, le respondo a la llave.
Ah, Y tú, si tú quieres, puedo rellenar mientras ves cómo se sacan esas cosas. Pero, no, mira, sí, pero Dinka, abajo, mira, ya, es abajo. que abajo está eso. Abajo, donde está Ah, ya caché. esta Ahí como bayón de desapareció. papel, al lado hay una carita y ahí tú puedes ponerle, para quitarle ese filtro, porque también podría ponerme yo uno ahora, en solidaridad, Ya, sí, no, pero voy a saltar, voy a pasar a hacerlo. no me atrevo. Y no, y tengo como los cachetitos colorados. Acabo de ver así como las mariposas y Sí, los cachetitos. ¿Qué onda? Bueno, todavía estamos aprendiendo de Instagram. Así que tú sigue Coque nomás, olvídate de mí. Yo no existo acá. ya, voy a intentar ignorar las mariposas que tiene aquí y acá. Eh, ya, miren, la Día me preguntaba arriba por el tema de la retroactividad y qué es lo que pasa con esas Ujú. pensiones de alimentos, ¿ya? Lo que pasa es que las pensiones de alimentos se deben como por la vida entera, ¿ya? Hasta que hay algo que le pone un cese, que es una resolución judicial, ¿ya? El tema es que sé que hay pensiones de alimentos que no se han pagado mucho tiempo y se van acumulando y nadie hace ninguna gestión para cobrarlo, va corriendo lo que es el tiempo de la prescripción, que en Chile hay discusión igual todavía más o menos abierta, de que si es que son prescribibles, es decir, que se extinguen esos alimentos de 5 años o de 3 años para atrás, pero en definitiva eso. Entonces uno primero lo que tiene que hacer siempre, aquí sobre todo a las personas que tienen una pensión de alimento por cobrar, que periódicamente vayan pidiendo las liquidaciones para que se le notifique a la otra persona y de esa forma no se vaya extinguiendo, porque uno puede acumular 15 años de pensión de alimentos, por supuesto que sí, y todas vigentes, siempre que no haya habido esta inactividad por 3 o 5 años absoluta en que no se hizo nada para el cobro. ¿Ya? Porque si que nada se hizo, entonces se asume de que, y de hecho es como una ficción jurídica en la idea de que todo lo que no se cobró es porque en verdad no hizo falta para vivir, ¿ya? Como que ya se vivió. Y entonces se Ah, entiende de que como ya se vivió y este era un gasto de necesidad y de sobrevivencia, entonces ya no hace falta pagar lo que está para atrás, muy para atrás, porque ya se vivió con eso y quizás incluso se aportó por otra forma. Entonces lo que hay que hacer es seguir pidiendo las liquidaciones, que se le notifique a la otra parte y que se mantenga esto activo, ¿ya? Pero dice que no, eso se le va a desaparecer para atrás. Y con estos montos ya claro de cuánto es lo que se debe, es que uno puede comenzar a hacer la solicitud de apremio y puede hacer un embargo y puede pedir la se nos va a retención del cortar, 10%, el parece. segundo retiro del 10% y una serie de cosas más. ¿Cómo averiguar el domicilio de un padre para que sea notificado? Esa descarga en general de las personas. Si es que uno no lo tiene, el tribunal tiene la obligación, y aquí los tribunales operan como si no conocieran el artículo en específico, pero cuando uno se lo recuerda, operan así, que es que el tribunal tiene la obligación de ayudar a colaborar en definitiva a encontrar el paradero de este padre que está siendo demandado alimento o que debe pagar alimentos. Eh, entonces, se puede pedir oficios para que se reporte por instituciones como el CERVEL, como Carabineros, como el Registro Civil, cuál es el último domicilio conocido. Banco, instituciones bancarias, crediticias, cuál es el Ya. último domicilio conocido, así hasta poder encontrarlo. Y en general lo que puede ser más efectivo es que si que está trabajando con cotizaciones previsionales, que se saca el informe Previrred, ahí se ve el RUT del pagador y se le notifica entonces al domicilio del empleador. Esa es una forma que puede ser como lo más efectivo. ¿Ya? Deberíamos tener una brigada para localizar a todos estos papás o mamás. Bueno, pero Así claramente como el esfuerzo mínimo en la política de oye, Estado. Coque, para ir, ah, no, para ir cerrando, contar que tú estás también en redes, en Twitter, no sé si en Facebook, por si hay papás, mamás que tengan más dudas y que te quieran llamar o preguntar. Eh, Ya, de todas formas. Genial, mira, ¿Ya? yo uso básicamente en todos lados el mismo seudónimo. Mm, Ahí. Eh, yo aparezco como Coque Pacheco, ¿ya? sí. Que es como está ahí, entonces también los que ya me quieran seguir eventualmente apretan sobre la gente que estamos conversando. Voy a decir hola por si acaso en el chat para que les quede más fácil. Ahí estoy yo hablando. Entonces ahí me pueden llegar y apretar y seguir. En Twitter también ocupo el mismo seudónimo, Coque Pacheco. Mi nombre es Jorge Pacheco, Jorge Coque. No es muy creativo el seudónimo. Y Coque, básicamente esas son las vías, todo. sí. Coque, ponte las mariposas. Oye, Coque Pacheco, co de coparentalidad, que es lo que queremos promover con esto, el cuidado, la coparentalidad, la colaboración. Te pusiste, no sé qué cosa, dice ethnicity something.
No, pues mariposas, Coque, para despedirnos. Es que no la encuentro, lo intenté. Yo tampoco sé dónde están, se aparecieron por ahí. Nos persiguen por derecho al tiempo. Vial González, y por eso es, oye, darles las gracias a todos nuevamente, perdón por ayer, gracias por estar hoy día igual, y nos vamos a juntar con el Coque de nuevo. No, no, nos Sí, gusta. Y Coque también está a cuenta de tu Provi con Coque, ¿cómo era? ya, sí, lo que pasa es que... Tu ¿Se Instagram sigue Live, escuchando? Ya, Coque. sí. Claro, lo que pasa es que Coque, estoy haciendo también algunos lives vinculados con la comuna en que yo vivo en Providencia. Porque ahí tengo igual un trabajo como más político, podríamos decir, y todo el tema. Entonces estoy haciendo algunos lives por ahí. Y de repente también la idea es que si es que alguien quiere que conversar